Capítulo 71. Cuando Imhotep recibió una serie de comunicaciones con mucha información de Faeron Rakaak, se sorprendió bastante. Los mensajes FTL enlatados podían contener una gran cantidad de información, pero sus comunicaciones seguían siendo 7 seguidas e Imhotep las archivó todas para examinarlas cuando quisiera. Luego reprodujo la comunicación final, que era mucho más pequeña. Faeron Imhotep, por favor acepta este regalo de mi pueblo. Faeron Rakaak dijo con una reverencia e Imhotep inclinó la cabeza. Este es el trabajo de Kototep y un asistente humano, creando una gran obra para nuestra gente, una nueva obra. Kototep. Aunque Imhotep había oído que su personalidad había cambiado mucho desde el cambio de alma, tal vez debería darle al tonto una segunda oportunidad. Y había sido poeta en el Flash Times. Estas comunicaciones contienen la propia obra, que se presentará dentro de una semana, y la primera temporada de una serie para humanos basada en la misma obra. Se necesitan 12 horas para verlo. Eso no fue nada. El tiempo de Imhotep era valioso, pero sin necesidad de dormir, todavía le sobraba. Tenga en cuenta que este no es un patrimonio común y, aunque se lo damos gratuitamente a Sautek, pertenece a una Shred. ¿De verdad? La comunicación se desvaneció mientras Imhotep consideraba el mensaje. ¿Cree que esto tiene valor comercial? Eso fue interesante. El arte había sido una vez una empresa comercial entre los Necrontyr y estaba empezando a reavivar, por lo que Rakaak podría tener razón. Imhotep revisó su carga de trabajo por un momento, todos los informes que necesitaban ser leídos y cotejados, y mentalmente reservó un bloque de tiempo para observar el juego humano. Sin duda sería una tontería, pero le daría una oportunidad. Cuando llegó el momento de ver la obra, Imhotep quedó gratamente impresionado. Al igual que Semepren, fue capaz de predecir todos los eventos antes de que ocurrieran, pero de la mejor manera, a través de la deducción. La mente de Imhotep era tan avanzada que si no hubiera podido predecir los acontecimientos, habrían sido una tontería al azar y despreciaba esas cosas. No, esto era todo lo contrario, una narración inteligente con toques muy sutiles. En una escena particular, por ejemplo, Imhotep notó que una jarra de vino se movía ligeramente. Era posible verlo gracias a los patrones en la mesa, trabajos con incrustaciones que cambiaban un poco entre escenas. Y efectivamente, el vino había sido manipulado, introducido con un veneno sutil y cruel. La calidad de la actuación humana y la dedicación a replicar las vidas del antiguo Necrontyr también impresionaron a Imhotep. Parte de la historia fue contada a través de los ojos de 2 guardias de palacio, que veían cosas y sabían cosas, pero sabían que no debían hablar de ellas. Otra parte de la historia seguía a la madre de la hija de Faeron, una mujer hermosa e intrigante a quien Faeron había subestimado enormemente. La propia hija, su amante Cryptek y su hermano inmortal, ambos planeando alejarla cuando los muros comenzaron a cerrarse. El cronomante, convocado por Faeron y casi asesinado por los agentes de Mepetran, pero salvado por su tonto sadismo. Y su propia determinación. Mepetran manipulando a todos, haciéndolos bailar a su ritmo, y una escena particularmente maliciosa. Era tan malicioso y tan perfectamente acorde con el carácter de Cthán, que Imhotep incluso lo repitió. Mepetran estaba descansando en un palco privado, uno de los dedicados a la nobleza, mientras contemplaban un gran despliegue de acrobacias. Había malabaristas y contorsionistas, bailarines y artistas de cuerda floja. Sin embargo, mientras observaba, el Cthán se aburrió y cuando una hermosa joven se balanceaba y mostraba su habilidad, una sonrisa maliciosa cruzó su rostro. Tirando suavemente de un pequeño cordón del estrado en el que estaba descansando, Mepetran comenzó a cortarlo lentamente con su dedo. Por encima de la Necrontyr femenina, los cables que la mantenían con vida comenzaron a desgastarse, rompiéndose con cada golpe lento del dedo de Mepetran. Y aunque había una red debajo de ella, el Cthán la cronometró perfectamente, cuando ella estaba en la cúspide de su swing. La cuerda se rompió y con un grito horrorizado, ella cayó en picado y murió. La cámara no mostró los restos, solo el charco de sangre que se extendía mientras todos los Necrontyr, y el propio Faeron, miraban en horrorizado silencio. Y Mepetran sonrió por lo que había hecho.
El acto final de la primera temporada terminó con la muerte de Faeron, ya que sus intentos de asegurar el futuro de su hija se vieron frustrados. Imhotep pasó a la obra escrita, sin importarle que estuviera estropeando la historia. Todavía disfrutaría viéndolo y necesitaba evaluar si realmente tenía valor comercial. Después de leerlo, quedó impresionado favorablemente, había muchos hilos argumentales, muchos personajes que tuvieron finales espantosos. El papel de Mepetran en la historia fue en parte travieso pero en gran medida malicioso, y funcionó como un rompedor de la cuarta pared, a menudo dirigiéndose directamente a la audiencia. Imhotep ya había notado que en la obra humana, el discurso de apertura le había divertido y continuó durante toda la obra. Imhotep no era un conocedor del arte, pero aún así podía disfrutarlo y le parecía una obra muy agradable. Esto tiene valor comercial. Las dinastías pagarían por esto. Imhotep juntó los dedos durante un momento, pensando mucho. Podía pensar en un uso para este trabajo y, dada la naturaleza del uso, Faeron Rakaak daría su consentimiento instantáneamente. Esto la beneficiaría enormemente. Imhotep quería el generador de agujeros de gusano. No los planos, aunque estarían bien, pero cuando preguntó, Trasin inmediatamente le dijo la cantidad de transpositáneo necesaria para construirlo. Era una cantidad absolutamente espantosa, suficiente para toda una dinastía e Imhotep simplemente no podía gastar tanto. Tenía muchos otros usos para ello, demasiadas armas de guerra que lo requerían. Así que Imhotep había dejado esa idea a un lado para otro momento. Sin embargo, existía un generador de agujeros de gusano completo y estaba en manos de Trasin. Era poco probable que necesitara usarlo de nuevo, ahora que estaba a salvo en lo profundo del Imperio Sautec. Además, Trasin no usó transpositáneo como una dinastía real, lo coleccionó, por su valor y como bien comercial, pero simplemente lo atesoró para más adelante. Podría comenzar pasivamente a reconstruir sus almacenes y eventualmente rehacer el generador de agujeros de gusano, si lo cambiara. Pero para que Imhotep convenza a Trasin de que se separe de él, tendría que inundarlo absolutamente de tesoros. Imhotep ya había comenzado ese proceso, reuniendo artefactos Necrontyr y comerciándolos silenciosamente. Los mantenía bajo llave, para que cierto ladrón no pudiera robarlos antes de que estuviera listo para comerciar. Este trabajo fue otro tesoro. Además, Imhotep sabía que Osatek había ido a Ope para trabajar en un gran proyecto artístico con los humanos de allí. ¿Qué tesoros producirían? ¿Podrían esos trabajos ser lo suficientemente buenos, de suficiente calibre, como para que Trasin los quisiera? Imhotep estaba financiando ese proyecto para que esas obras le pertenecieran. Osatek probablemente estaría orgulloso si sus obras fueran consideradas lo suficientemente grandes como para ser inscritas en Solemnance. Si pudiera hacerse con el generador de agujeros de gusano, Imhotep sabía exactamente qué haría con él, se lo daría a Faeron Rakaak y Ope. La gran desventaja de los astilleros opianos era su distancia del corazón de su imperio. Se ocuparon de eso, debido a la vasta habilidad técnica centrada en Ope, pero el generador de agujeros de gusano podría solucionar el problema. Trasin había usado el generador por lo que fue transportado junto con Solemnance, pero no tenía por qué usarse de esa manera. Podría usarse como un emplazamiento fijo, moviendo otros objetos a nuevas ubicaciones, seleccionadas por el sistema de boyas. El generador era capaz de tener 8 destinos objetivo a la vez, cada uno de ellos cargado y preestablecido, aunque podían cambiarse fácilmente. Los barcos y recursos que realicen el viaje de regreso a Ope aún tendrían que usar FTL regular, pero esto aún sería una gran mejora. Por supuesto, Trasin sabía todo eso, por lo que Imhotep realmente necesitaba reunir cosas increíbles para él. Tendría que presentarle al gran arqueovista artículos que superaban incluso el valor del Transpositanium, artículos invaluables y reliquias históricas. Imhotep pasó la obra a la casta noble de actores y les ordenó que comenzaran a trabajar en la masterización y producción de la obra. Vería la reacción de los críticos antes de decidirse por completo. Si fuera tan bueno como pensaba, Imhotep agregaría este trabajo a la pila de artículos que esperaba intercambiar eventualmente. Pasó el tiempo y en Yggdrasil empezaron a suceder cosas. Borin Saul estaba notando cambios alarmantes en el planeta.
Cada vez aparecían más fuerzas militares, en particular Pnictarmors. Las naves necronas seguían zumbando sobre nuestras cabezas, aunque eran las nuevas que no te daban ganas de vomitar de miedo. Se estaban construyendo emplazamientos. Todo se estaba haciendo en silencio y bastante discreto, para que no entraran en pánico, pero Borín y los otros ex prisioneros de guerra sabían lo que estaba pasando. Lo discutieron en la taberna mientras tomaban unas cervezas. De hecho, nos están preparando para una invasión, dijo el ex caballero mundial y todos asintieron sombríamente. Creo que son los tiránidos. Borín se sintió mal al pensarlo, pero asintió. No pueden ser los orcos y es poco probable que sean los Tau. También es poco probable que sea el caos, por lo que he oído, aunque no podemos descartarlo, dijo uno de los otros y Borín asintió de nuevo. Los muros de realidad de Yggdrasil no eran tan rígidos como los de Ope, pero aún así eran bastante gruesos. Una irrupción espontánea del caos no iba a ocurrir aquí. Sin embargo, podrían ser otros necrones. Ese fue uno grande, podría ser eso. Aún así, apostaría por los tiránidos. No hay nada que podamos hacer más que estar listos y seguir los ejercicios, dijo el mundo caballero y Borín frunció un poco el ceño. ¿No parece un poco extraño que no nos estén perforando más? Preguntó Borín. El último simulacro, para acudir a los refugios de supervivencia, había sido hace 3 meses. Los demás intercambiaron miradas. Es extraño, tal vez quieran evacuarnos, ya que claramente tienen una advertencia. Ah, eso podría ser y Borín se sentiría aliviado si ese fuera el caso. Ahora tenía esposa y un bebé pequeño. Preferiría estar a salvo fuera del planeta si vinieran los tiránidos. Sería trágico perder la granja, pero no tanto como perder todas sus vidas. Podríamos perder todo lo que hemos construido aquí, dijo uno de los otros hombres y Borín se compadeció, realmente lo sentía, la granja estaba tomando una forma tan hermosa y ahora todos vivían aquí. Aún. Preferiría estar vivo que muerto, y ellos encontrarán otro lugar para nosotros, dijo Borín con confianza. Había otras colonias y todas necesitaban gente. Y van a luchar duro por este planeta. Pueden terraformar, incluso si los tiránidos lo arruinan, mientras ganemos, volveremos. Eso animó un poco a todos y la conversación pasó a otras cosas. Unos meses más tarde, conocieron la verdadera historia cuando el comandante local de las PDF comenzó a informar a todos. Y no era en absoluto lo que pensaban. Todos debéis haber notado que estamos fortificando vuestro planeta. Hubo un silencio de muerte mientras todos lo miraban fijamente. El comandante de las PDF era un hombre fuerte, de mediana edad, que vestía los colores y las insignias de Yggdrasil. Su uniforme era gris y verde, mientras que la insignia de Yggdrasil era un árbol plateado sobre un fondo verde. Estaba en su sombrero y en parte de su uniforme, una insignia cosida. Vamos a enfrentar una invasión de las fuerzas del caos del demonio sediento, el poder ruinoso del deseo. Borín palideció al pensarlo. Si tuvieras que elegir entre los tiránidos y el caos, sería una elección difícil porque, si bien los insectos eran absolutamente horrendos, el caos podría apoderarse de tu alma, no solo de tu cuerpo. Muy pronto, Craftworld y Yanden llegará a vuestro sistema. ¿Alguno de vosotros sabe qué son los Eldar? Hubo algunos sí, pero más no. Borín sacudió la cabeza y añadió su voz a los no. Déjame explicarte. Los Eldari son una antigua raza de xenos que en el pasado tuvieron un gran y poderoso imperio estelar. Ese imperio llegó a su fin con el nacimiento del demonio sediento, creado a partir de su libertinaje y arrogancia. El hombre hizo una pausa por un momento, añadiendo gravedad a sus palabras. Ha llegado el momento de que rectifiquen ese error. Van a convocar a la diosa de la muerte para luchar contra el demonio que tiene sed de sus almas. Mientras esa pelea ocurre en el Imaterium, lucharemos en Yggdrasil, y el resultado de nuestra batalla será, ¿sí? Uno de ellos agitaba la mano. ¿Estás poniendo nuestro planeta en peligro por los xenos? ¿Deberíamos preocuparnos por estas repugnantes criaturas? Borín frunció el ceño. Ese fue un buen punto. El comandante de las PDF sacudió la cabeza antes de mirarlos a todos con una mirada severa.
¿Entiendes el golpe que supondrá para Chaos Undivided si podemos matar a un poder ruinoso? Oh, solo hay 4 y podríamos acabar con uno de ellos, permanentemente. Para poner esto en perspectiva, el gran primarca Guilliman llegará desde el imperio de la humanidad, con una gran fuerza de Astartes, para apoyar esto. Esfuerzo. ¿Qué? Borin se quedó mirando, sorprendido. Había oído hablar del Tratado de Paz y pensó que era una locura, pero eso era una locura del siguiente nivel. Los Eldar se están reuniendo de toda la galaxia e incluso los Drukhari, los Eldars oscuros, están empezando a llegar. Los Necrones están comprometiendo fuerzas y Ope está enviando Knight Armor. Pronto tendremos otro titán. El comandante respiró hondo. Yo diría que salvar una raza de xenos de la extinción vale bastante, pero esto es mucho más que eso. Podemos infligir más daño al caos en un día del que han sufrido desde la herejía de Horus. Vaya, pero los pensamientos de Borin se dirigieron a su esposa e hijo. ¿Estarían aquí durante una invasión de demonios de la lujuria? Levantó la mano. ¿Sí? Estamos siendo evacuados, ¿verdad? Eso era lo más importante para él y el comandante sonrió. Ah, me alegra que lo hayas preguntado. Ese es el siguiente punto, estamos evacuando a la población planetaria al mundo astronave y Yanden. Espera, la nave Xenos está en gran parte vacío, debido a la dura lucha contra los tiránidos, por lo que tienen mucho espacio. Han dividido una gran parte, por lo que lo tendrán completamente para ustedes. Déjenme mostrarles los alojamientos. Pude ver una holografía de una vivienda un poco extraterrestre, pero aún así muy bonita, y también una enorme zona de jardín interior. Borin tuvo que admitir que se veía bastante bien. Actualmente hay técnicos humanos en Craftworld, han estado tratando con los Eldar durante años para traerlo aquí. Actuarán como enlaces, así que si tienes alguna inquietud puedes llevárselo y ellos se lo llevarán a los Eldar. No será necesario ningún contacto con los xenos. Eso fue inteligente. Borin no odiaba exactamente la idea de conocer a un xenos, pero sí lo asustaba y sabía que había muchas personas que sentían algo más fuerte por eso. Pero esta vez, ser un subcolector le hizo algunos favores, había visto mutantes que eran tan raros que bien podrían haber sido xenos, y además, realmente aterradores. Era difícil imaginar que los xenos reales pudieran ser peores. Se proyecta que permanecerás en Craftworld durante 6 meses, 3 antes de la batalla y 3 después. Eso se debe a que será mejor tenerte fuera del camino cuando comencemos la etapa final de fortificación, y después, dádala para obtener el mejor resultado, dedicaremos tiempo a limpiar los daños y a reconstruir sus casas por ustedes. ¿El mejor resultado? ¿Cuál es el peor resultado? Alguien más preguntó y el comandante de las PDF vaciló un momento. En el peor de los casos, el planeta se perderá. Borin tragó con fuerza, aunque no se sorprendió. Sin embargo, si eso sucede, los Eldar experimentarán un evento de extinción final. Entonces el mundo astronave estará vacío y lo usaremos como su nuevo hogar. Lo que realmente. Borin no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Los Craftworlders han indicado que en ese oscuro resultado, no les importaría, sin embargo, eso significaría que hemos perdido ante el demonio que tiene sed. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para evitar ese resultado. Sí, podía imaginar que lo harían. Eso significaría que Guilliman estaba muerto. Borin se estremeció internamente ante la idea. Pase lo que pase, serás atendido. El comandante de las PDF respondió más preguntas, y algunas de ellas fueron realmente interesantes, particularmente las de los opianos entre la multitud. Borin había escuchado rumores de una profecía pero realmente no había prestado atención, ahora descubrió que esta batalla había sido predicha hace 5000 años. Eso fue bastante descabellado y esas preguntas los llevaron a descubrir que había un segundo primarca, un clon. Iba a venir a Yggdrasil. Esta iba a ser una batalla loca, del tipo de la que la guardia preferiría simplemente no ser parte ya que no podían competir con los dioses. Sin embargo, era el tipo de batalla en la que a veces se encontraban. Borin se alegró de no estar aquí para eso, y también se alegró de que, por lo que decían, no vendría ningún guardia real. Serían los primarcas y astartes, los xenos y las fuerzas opianas.
Borín esperaba que los últimos supieran lo que les esperaba. En realidad no lo hicieron, porque ¿cómo podrían hacerlo? Pero todos llevarían un poco de piedra negra para evitar caer ante los halagos de los demonios Slanesh y eso haría una diferencia considerable, ya que podían ver a las Daimonettes como simples enemigos. El comandante de las PDF dio un tiempo decente para las preguntas antes de detenerlas y todos abandonaron la reunión. Después estuvieron llenos de conversación y Borín fue a casa para contarle todo a su esposa. Ella no había venido, había estado atendiendo al bebé y no se permitían niños en esa reunión. Mientras lo hacía, Borín agradeció que todos estuvieran a salvo. Podrían reconstruir sus vidas si fuera necesario. Solo quería que su familia estuviera a salvo. Ana Drake estaba trabajando duro en las minas de Yggdrasil. No fue tan malo como parecía. La gran mayoría del trabajo duro y peligroso lo realizaban máquinas. Opian construyó máquinas de IA, cosas que habrían estado prohibidas en el Imperio, y también los xenos construyeron máquinas Canoptech. Eran heréticos, por supuesto, pero Ana estaba agradecida de que eso significara que ella y sus hermanas no tenían que arruinar sus cuerpos extrayendo mineral. En cambio, se les encomendaron muchas cosas diferentes. Trabajaban principalmente en las cocinas y en el equipo de limpieza, obteniendo todo lo que las hacía bastante primitivas se perdían. También ayudaron en la clasificación del mineral y algunos de ellos, los mejores, habían sido entrenados para tareas más avanzadas. La propia Ana era muy buena cocinando, por lo que trabajó principalmente en las cocinas, preparando comida para los hombres que ayudaban más directamente con la minería. Mientras tanto, los Astartes habían tenido que trabajar duramente limpiando las piedras de los nuevos edificios. No era realmente práctico, requerían mucha más comida que los humanos normales y las máquinas podían hacer lo que hacían de manera más eficiente, pero simplemente los mantenían útiles. Se sentía como si estuvieran esperando algo aunque Ana no tenía idea de qué. Entonces todas las hermanas y Astartes fueron convocados a una reunión y ella se enteró. Recibieron más o menos el mismo discurso que Borín y los granjeros, pero su destino sería completamente diferente. A las hermanas de batalla y a los Astartes se les devolverían sus armas y se las entregarían a Guilliman, para ayudar en la defensa del caldero. Ana estaba un poco aterrorizada de encontrarse con el gran primarca en estas circunstancias, pero también se animó. Seguramente una gran lucha contra los demonios de Slaanesh sería suficiente para absolver sus pecados. Curiosamente, algunos de los Astartes no querían creer que nada de esto fuera real, pero entonces la PDF hizo algo muy convincente, todos fueron retirados de sus tareas habituales y rearmados para que pudieran comenzar a practicar. Los escarabajos Minsacle fueron modificados para permitir la práctica, aunque todavía no podían realizar acciones violentas reales. ¿Vas a quitarte los escarabajos antes de la batalla? Ana tuvo que preguntar. Seguramente no los iban a enviar de regreso con esta tecnología Xenos todavía en sus cuerpos. El hombre asintió. Oh, por supuesto. Pueden detectarse con un simple escaneo, son de metal, por lo que enviarte de regreso con ellos todavía implantados sería extremadamente grosero. Guilliman seguramente se quejaría. Oh, por supuesto, eso tenía mucho sentido. Ana respiró un poco más tranquila ante la idea. Y la hermana Agnes estaba absolutamente encantada. Podremos conocer al gran primarca Guilliman y demostrar nuestra valía en la batalla. Esto es incluso mejor que unirnos a las hermanas Repentía. Exclamó Agnes tras la reunión, comprobando sus armas. ¿Vamos a practicar ahora mismo? Su alegría era contagiosa y Ana sonrió de placer. Sí, vamos. No había ninguna razón por la que no pudieran y Ana se sentía más ansiosa por cada momento. Es cierto que la batalla por el caldero parecía una pesadilla, pero ese tipo de pesadilla era exactamente la razón por la que se había unido a las hermanas en primer lugar. Ana estaría encantada de dar su vida para derrotar a las fuerzas del caos. Muy lejos, en el propio Marte. Belisarius Caul presionó suavemente una mano contra el cristal que encerraba la gran obra que el magos explorador Suosadix había logrado asegurar. Mientras lo miraba con reverencia, la mente de Caul se llenó de asombro por el conocimiento que significaba.
Incluso su gran intelecto no pudo entenderlo, pero proporcionó pistas tentadoras. Cosas que podrían desentrañarse sobre el gran conocimiento subyacente detrás de esto, la naturaleza de la realidad misma y cómo se podría deformar el tejido del espacio y el tiempo. Su los había sorprendido a todos cuando ella y su amigo comerciante rebelde llegaron con este gran premio. Ambos habían sido recompensados y agasajados, sobre todo por conseguirlo a un precio tan relativamente bajo. Cole pensó que entendía por qué Tracy lo había dejado ir por menos del rescate de un rey. El Necron había estado pensando en el valor práctico del mismo, que era prácticamente nulo. Cole estimó tentativamente que incluso si lograba mantener al imperio en el camino del crecimiento y la innovación, probablemente pasarían 10.000 años antes de que pudieran siquiera pensar en utilizar esto. Y dado que el curso del avance rara vez fue lineal, podría ser incluso más largo. Además, para ser justos con Tracy, el valor de un artefacto de la antigua Terra, con una gran e histórica historia de uso en la herejía de Horus, no era despreciable. Cole estaba seguro de que, conociendo a Tracy, se dedicaría a autentificar completamente el arma. De hecho, había registros del comerciante independiente que lo había usado en ese momento, y posiblemente incluso registros de su imagen. Sin duda conseguiría un nuevo lugar en las galerías. Aún así, parecía como si hubieran adquirido un tesoro prácticamente a cambio de nada y Cole dejó que su mirada recorriera los hermosos diagramas, los elegantes esquemas. Pensar que esto era en gran parte tecnología humana, era realmente increíble, algo que cualquier sacerdote tecnológico debería tratar como la cosa más sagrada. Sin embargo, parte de ello era Necron, y había un recordatorio de ello en forma de notas escritas a mano en runas necrones. Habían sido traducidos sutilmente al gótico alto y Cole observó cálculos increíbles, matemáticas que casi le quemaban el cerebro, incluso para él. Y entremezcladas en esos cálculos había notas personales del tecnomante que había terminado este gran trabajo. Uno de ellos llamó su atención. Amo mi trabajo. Amar. 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 Yo también, murmuró Cole, deseando poder conocer a este Necron. Parecía un alma afín. Por desgracia, por lo que había oído, era un poco improbable que alguna vez lo hiciera. Tracy había mencionado que este tecnomante era muy introvertido y podría aparecer en unos pocos miles de años, o tal vez no. Para empezar, los necrones necesitaban muy poco contacto social, por lo que para ellos, la introversión real era bastante impresionante. Cole dejó caer la mano y se giró con un suspiro melancólico. Si bien quería estudiar más este gran trabajo y tratar de comprender cómo se podía deformar la realidad, este era un proyecto a largo plazo. El corto plazo era extremadamente apremiante y era mejor invertir sus esfuerzos en cosas que los prepararan para ingresar al Parian Nexus. Aún así, algún día llegaría eso. Algún día pasaría décadas inmerso en ello, tratando de comprenderlo. Era algo que esperaba con ansias. Capítulo 72. Poco después de que los civiles estuvieran preparados, la flota de Sandrek llegó a Yggdrasil. La situación estratégica en torno al Imperio Sauteg no era ideal, pero sí aceptable. Nazar se había visto obligado a realizar una pacificación extremadamente rápida y brutal de los mundos orcos, bombardeando muchos de ellos desde la órbita. Fue completamente efectivo. No, pero se pronosticó que retrasaría años el WoW en desarrollo y eso era todo lo que necesitaban. Todavía iba a suceder y no podían detenerlo por completo, pero lo habían retrasado exitosamente hasta que los eventos importantes fueran solucionados. Hecho esto, Nazar se había movido para hacerse cargo de la posición en la colmena Antioquía mientras esa flota se movía para cubrir la posición de Sandrek cerca del Parian Nexus. Eso liberó a Sandrek para venir a Yggdrasil. No solo su flota era la más cercana al espacio piano, sino que se consideró apropiado que los Poinecrones lucharan en la batalla por una de sus colonias. Cuando Manrik vio el Valhalla y las defensas allí, quedó muy impresionado. Era una maravillosa trampa mortal para los invasores, aunque no podían ser arrogantes, los demonios Slaneshi intentarían abrumarla con grandes números si era posible hacerlo. Aún así, estaba bellamente fortificada y todas las armaduras de los Caballeros de la Esperanza habían sido reactivadas y enviadas para reforzar las defensas.
Manrique reflexionó sobre eso por un momento. Por una larga tradición, si un piloto de Knictarmur sobrevivía al servicio, se retiraría con su Knictarmur como regalo. Sin embargo, eso no fue del todo un regalo gratuito y era una señal de que los mantenían como una fuerza de reserva, que podía activarse en cualquier momento. Se esperaba que siguieran practicando y, a diferencia de los guerreros normales, los pilotos de Knictarmur envejecían como un buen vino. La edad no era una barrera y algunos hombres muy mayores iban a defender Yggdrasil cuando llegara el momento. Istahal estaría entre ellos y Manrique esperaba volver a casa, a Nancy. Una buena mitad de las fuerzas de Sandreck serían colocadas en Valhalla para la batalla de Yggdrasil. Quizás 3/4 partes, dependiendo de qué fuerzas externas aparecieran en el caldero. Cuando Manrique vio las defensas del caldero, quedó completamente consternado porque eran exactamente lo opuesto a Yggdrasil. El caldero era un vasto mar interior, más grande que cualquier formación similar en Ope. Era alimentado por los lados fríos y calientes de Yggdrasil, y el aire podía mezclarse libremente, creando una tormenta interminable de proporciones increíbles. El caldero estaba rodeado de grandes playas pedregosas y luego de una gran extensión de tierra árida, despejada por las interminables tormentas y el poder del agua. Detrás de eso estaban los grandes acantilados, lo suficientemente lejos como para que se estuvieran erosionando muy lentamente, y las aberturas a los valles, los lugares donde los ríos desembocaban en el caldero. La compañía Hielo y Fuego había ubicado su base en el lugar más seguro, un lugar donde las tormentas amainaban ligeramente y el agua no era tan fuerte. Ahí era donde podrían estar realizando la convocatoria. Las instalaciones habían sido apropiadas temporalmente y formaban parte de las fortificaciones, rodeando la playa donde se realizaría la convocatoria, pero eso era todo lo que tenían. Para Manrique, este campo de batalla iba a ser una pelea gigante. No habría tácticas inteligentes, ni estrategia real, solo dos ejércitos reunidos en campos abiertos y en aguas abiertas para enfrentarse. Fue bastante desalentador. Tampoco fue el único que lo pensó. Señor. Se escuchó una voz vacilante y Manrique miró hacia abajo para ver a una hermosa mujer de cabello blanco, vestida con lo que identificó como las mejores galas de las hermanas de batalla. Vamos a pelear aquí. Ah, sí, este era uno de los cautivos que Nazar había traído. Me temo que sí. Aquí es donde convocarán a Inead, respondió Manrique antes de volver a examinar la situación. Realmente no estuvo bien, aunque hicieron lo mejor que pudieron. ¿Ves esas líneas de fortificaciones, en un semicírculo alrededor de esa playa? La playa es donde realizaremos la convocatoria. Ese es el punto que debe ser defendido, a toda costa. ¿Debería explicar esto? En realidad, tal vez debería hacerlo, para que entendieran la gravedad de la situación. Este es uno de los principales puntos espirituales de Yggdrasil. Si se pierde, y el segundo punto espiritual en Valhalla se pierde, Slaanesh podrá conectarlos y torcerlos. Eso partirá el planeta por la mitad. La mujer tragó con dificultad. Debemos defender esto. El fracaso no es una opción. Perdóname, ¿cómo te llamas? Ana, dijo mientras otra hermana de batalla se acercaba corriendo, con el ceño fruncido. Manrique notó que los demás estaban a lo lejos practicando. Bueno Ana, como humana normal estarás detrás de las fortificaciones. Eso fue solo práctico. No podían moverse con la velocidad de los Eldar ni podían desafiar a los elementos del propio caldero. Los Eldar estarán en gran parte en el campo, junto con los Astartes, Guilliman y Fulgrim. La batalla naval la librarán algunos Eldar, que están preparados para tales cosas, y los Necrones y los Astartes. Me han dicho que los Astartes pueden resistir. Respiran durante un tiempo impresionantemente largo y están acostumbrados a las batallas en mundos acuáticos. Manrique se detuvo un momento mientras contemplaba el caldero. Actualmente había 3 trombas marinas activas que podía ver. Espero que estén acostumbrados a estas condiciones. Lo dudaba bastante, pero llegarían temprano para acostumbrarse. Todos llegaban temprano para acostumbrarse e incluso los Drukhari, lo cual era un poco incómodo. Hablando de qué. Ana y amiga, pueden avisar a sus hermanas que Drukhari llegará pronto, también para aclimatarse al caldero. Son aliadas en esta batalla.
Manrique había reclutado a Diarmuid, Yentarki el capitán del Corazón de León para amenazar e intimidar brutalmente a los hombres. Todos eran conscientes de que el fuego amigo no era aceptable y que el castigo era la muerte. Duro, pero necesario, dada la larga enemistad involucrada. Los Drukhari. Eso, tiene sentido, pero, ¿estamos seguros de que no nos traicionarán ante el caos? Ana preguntó y esa era una pregunta bastante buena. Afortunadamente, Manrique estaba seguro de su respuesta. Definitivamente no nos traicionarán. Si quisieran interferir, detendrían la invocación. Una vez que la invocación ha comenzado, el destino de los Eldar está sellado, para bien o para mal. Los Drukhari viven toda su vida en un esfuerzo por escapar. El dominio de Slaanesh mientras siguen siendo lo que son, no se desviarán. Traicionarlos al caos significaría entregar voluntariamente sus almas a Slaanesh y esa era una idea ridícula. No, a menos que quisieran robar las espadas, lo cual era poco probable en este momento. Su alianza era sincera. Se lo diremos. Vamos Ana, su amiga anónima se llevó a la joven y Manrique los miró, un poco desconcertado. Sintió que Ana era una persona muy agradable, amable y seria. La otra hermana se sintió muy protectora con ella. Fue una dinámica interesante. Manrique lo olvidó y volvió a contemplar el campo de batalla. Bien. No hay mejor momento que este, dijo antes de invocar el poder del guante y extender sus alas. Luego permitió que Sanguinius tomara el control y volaron sobre el caldero. Manrique quedó rápidamente cegado cuando entró en la tormenta interminable y tuvo que depender de todos sus otros sentidos de Overlord, los que eran mucho más precisos que la mera vista. El fragmento de alma también tenía una forma de colocalización y Manrique lo sintió cuando el fragmento de alma comenzó a usar sus sentidos y sus propios poderes, acostumbrándose a este entorno. Mientras era relegado al asiento trasero de su propio cuerpo, Manrique se preguntaba para sí mismo. Si el primarca resucitaría, ¿recordaría esto? Sería interesante que lo hiciera. Cuando los Drukhari realmente llegaron, Manrique vio que no los conocía tan bien como pensaba. Fue una experiencia muy interesante. La cabal que había estado cosechando esperanza durante miles de años había sido bastante peligrosa y poderosa, en comparación con las fuerzas humanas, pero Manrique ahora vio que habían sido realmente humildes entre sus parientes. Primos pobres en comparación con los que llegaban ahora, Manrique pudo ver a un verdadero witch, no a una mujer arrogante entre humanos que no sabían nada mejor. La diferencia era el día y la noche. Manrique también pudo ver las extrañas criaturas llamadas homunculi. Querían introducir criaturas peligrosas en las aguas del caldero para devorar a los demonios Slaaneshi, pero fueron vetados firmemente por absolutamente todos y el líder de los Drukhari, un ser antiguo y terrible, les reprendió. Aparentemente no había absolutamente ninguna manera de que pudieran distinguir entre amigos y enemigos, en gran parte debido al entorno submarino. Además, los Eldari incorruptos opinaban que infestarían todo el planeta con peligrosas criaturas acuáticas. Manrique estaba seguro de que tenían razón. Los homúnculos del pez intentaron afirmar que sabía lo que estaba haciendo, pero nadie le creyó, ni siquiera sus compañeros homúnculos. Manrique envió un grupo de escarabajos Canoptec para vigilarlo y alertarlo si se acercaba al agua. En cautelosa alianza estaban las fuerzas de los mundos astronave y los exoditas. Los exoditas habían traído consigo sus monturas reptilianas, armadas con equipo de guerra, y estaban siendo alimentados con los animales de granja de Yggdrasil. Fue una pena, pero los cerdos, las gallinas y las cabras no fueron evacuados. En lugar de ello, los granjeros habían participado en una matanza masiva, preparando la carne para la llegada de los grandes ejércitos. También se trajeron y distribuyeron todos los cultivos que pudieron cosechar. Todo tendría que ser reemplazado y Faerun Rakaak tendría que apoyar a Yggdrasil por un tiempo, pero así eran las cosas. En términos del campo de batalla, los exoditas se limitaron a la batalla terrestre. Realmente no eran capaces de desafiar el caldero. Una fuerza que se enfrentaría al caldero, al menos en parte, serían los Craftworlders. Manrique miró hacia el agua y vio la pequeña y brillante embarcación que habían traído, rebotando sobre las olas y luego sumergiéndose profundamente en el agua.
Un individuo increíblemente atrevido se estaba enfrentando a una tromba marina y Manrik se encogió internamente, esperando que fuera intencional. La forma normal en que ocurrían las muertes en el caldero era cuando una tromba marina escupía a alguien y éste golpeaba el agua a una velocidad increíble. Sin embargo, si se sabía y se tenía nervios de hierro, era posible subir por una tromba marina y luego descender, entrando y saliendo con seguridad. Normalmente solo los necrones podían hacerlo, ya que tenían el lujo de tener segundas oportunidades. Separados de todos, pero mezclados con todos, estaban los arlequines y los Inari. Ahora que el gran líder de los Drukhari, Asdrubal Vect, había puesto todo su poder detrás de la invocación, la imagen de Inari había sido rehabilitada entre los Drukhari. Manrik encontró esto un poco sospechoso y estaba seguro de que muchos otros también, pero agregó una gran solidaridad a sus fuerzas. Los Inari y los arlequines habían pedido prestado equipo, tanto de los necrones como de los Craftworlders, y se unían a la diversión en el caldero. Esa iba a ser realmente la parte más interesante de la batalla, la diversión en el océano. Todos estaban involucrados en entrenamiento y preparación, pero normalmente solo entre la misma facción. La paz entre ellos era demasiado frágil para permitir cualquier tipo de incidente. Así que Manrik se sorprendió un poco cuando la mujer Drukhari más hermosa que jamás había imaginado se acercó a él y le pidió un combate. Aunque, ella sí condujo a eso de manera un poco indirecta. ¿Qué ves?, me preguntó, cuando me miras. ¿Qué ve el metal? Su voz era como terciopelo oscuro, una cálida caricia en sus oídos. Su belleza era verdaderamente incomparable y Manrik la admiraba como si fuera una obra de arte. Su cabello, en particular, llamó su atención porque era de color rojo brillante, increíblemente largo y lustroso, pero también tejido con pequeños toques de metal que identificó como pequeños ganchos. Si bien eso no podría causar ningún daño real a un necrón, fácilmente podría desequilibrarlo fatalmente. Veo que no conozco a tu gente tan bien como pensaba, dijo Manrik con facilidad y ella inclinó la cabeza, una pregunta silenciosa. Me pregunto si esas mujeres que se hacían llamar Witches mintieron, o eran rechazadas de tus cultos. Sean lo que fueran, compararlas contigo es como comparar a un guerrero con el Señor de la Tormenta. Eran del mismo tipo, sin duda, pero en un nivel completamente diferente. Eres tan hermosa como mortal. Manrik la encontraba atractiva, aunque no en un sentido ni remotamente sexual. Quería probar su habilidad contra ella, aunque pensaba que había muchas posibilidades de perder, especialmente si no invocaba el poder de su guantelete. Sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. Me han dicho que peleas como lo hacemos nosotros. Me gustaría ver metal que crea que puede bailar, si estás dispuesto a mostrarme tu habilidad, dijo y Manrik ladeó la cabeza, sorprendido por la oferta. No deseo depender de la recuperación en este momento. Mis habilidades pueden ser críticas en la próxima batalla, ¿eres capaz de entrenar sin matar? Manrik podía sentir que ella estaba tan dedicada a la muerte como Diarmuid. Y al igual que él, a ella le resultaría difícil contenerse, aunque sea un poco. Nosotros, los Witches, entrenamos juntos y no debemos matarnos unos a otros en esos momentos. Puedo controlarme, incluso si no es satisfactorio. Y estoy seguro de que tú puedes hacer lo mismo, dijo y Manrik asintió. No sintió ninguna objeción por parte de la lanza, por lo que confiaría en que los espíritus lo ayudarían a evitar un accidente de entrenamiento. Entonces aceptaré con gusto tu oferta, dijo con gravedad y encontraron un buen lugar. Tanto el Drukhari como Inari querían mirar y Manrik notó que incluso Vect estaba mostrando interés. Ojalá les dieran un buen espectáculo. Para Manrik, lo que siguió fue intensamente difícil pero también profundamente satisfactorio. Había pasado mucho tiempo desde que había luchado contra los Drukhari en Ota y en el tiempo transcurrido, su habilidad había mejorado enormemente. Esos viejos campeones Drukhari ya no serían un desafío. En lugar de eso, había pasado a un nuevo nivel, y esta mujer Drukhari lo llevó al límite de su habilidad. Sus habilidades lo impresionaron profundamente, Manrik logró atrapar su pie en el aire con uno de sus bucles, haciéndola tropezar y enviándola a lo que debería haber sido un giro incontrolado.
En cambio, ella reclamó el movimiento, lo convirtió en un salto mortal y logró evitar que él tomara la mata. Fue la recuperación más impresionante que jamás había visto. Después de muchas décadas de vivir como un señor supremo, Manrik sabía exactamente qué daño podía sufrir y reparar su cuerpo, y en su batalla, lo explotó sin piedad. Sus dedos afilados como cuchillas perforaron su necrodermis muchas veces, pero él ignoró esas heridas menores, daños que habrían sido paralizantes para un humano pero que eran simplemente molestos para un señor supremo Necron, y evadió solo las cosas que realmente podían lastimarlo. Una de las cosas que evitaba a toda costa era su pelo. Manrik se había dado cuenta de que funcionaba como una red y los ganchos funcionaban excelentemente bien en la necrodermis, causando muy poco daño salvo enganchar y arrastrar. Eso era increíblemente peligroso, preparar a la víctima para una muerte fácil. Al final ganó Manrik, aunque por un margen increíblemente estrecho. Su lanza se estrelló contra su pecho en lo que habría sido una muerte, si hubiera usado el filo, justo antes de que su espada raspara su garganta en lo que también podría haber sido una muerte. De hecho, ¿acabamos de lograr una muerte mutua?, preguntó Manrik mientras se separaban, notando que los espectadores habían estallado en vítores. Ella negó con la cabeza pero no estaba molesta y al contrario, sonreía ampliamente, satisfecha con el resultado. No. Si hubieras dado ese golpe de manera justa, me habrían hecho retroceder y no habría dado ese golpe. Ah, cierto, su lanza tenía buen alcance. Ahora veo cómo reclamaste tantos Drukhari como un simple humano. Pero ¿puedes mostrarme cómo peleaste entonces? ¿Eh? Si todavía fueras humano, te habría matado muchas veces. Muéstrame qué puedes hacer sin depender de ese cuerpo tuyo. Manrik pensó que era una idea increíblemente encantadora. Un desafío para no permitir que me pegues en absoluto. Seguramente perderé, con semejante desventaja, pero me encantaría intentarlo. Volver a sus raíces de esa manera y comportarse como si su cuerpo todavía fuera tan frágil, y Manrik disfrutó el desafío. Se enfrentaron de nuevo y alguien entre la multitud comenzó a difundir el desafío que habían aceptado, a partir de los murmullos que Manrik pudo escuchar. Esta vez el baile fue muy diferente, ya que Manrik se vio obligado a adoptar una postura mucho más defensiva. Evitar incluso las lesiones más pequeñas requirió mucha más energía, pero lo hizo con alegría, sintiendo como si hubiera retrocedido en el tiempo. Sin embargo, eso fue lo que llevó a su caída, exactamente como había esperado, ella lo arrinconó bastante claramente y al tratar de evitar sus espolones en el talón, Manrik quedó atrapado por su cabello. Eso lo preparó para matar y ella lo tomó, sus cuchillos rasparon contra su pecho mientras simulaba el golpe mortal. Ah, eso fue estimulante, dijo Manrik mientras ella movía la cabeza, liberándolo de las púas con una gracia increíble. Se preguntó cómo hizo eso y fue asombroso y también muy necesario. Si no hubiera podido hacer tal cosa, su cabello habría sido un lastre, atrapándola ante un enemigo muerto. Perdóneme, no me presenté. Soy Manrik Dulet, dijo, invitándola a devolverle el favor. Manrik era plenamente consciente de la multitud que los rodeaba, que había disfrutado de esta exhibición incluso más que la primera, pero su atención estaba únicamente en ella. Soy Lilith Spears. Manrik podía sentir que ella estaba bastante divertida por su ignorancia. Aún así, ¿cómo podría conocerla un señor supremo Necron? El Imperio Sautek realmente tuvo poco que ver con los Drukhari, aparte de luchar contra algunas incursiones. ¿Puedo pedirte un favor? ¿O qué? Estoy buscando capturar a Lucius el Eterno, señor comandante de los hijos del emperador. Tiene un don peculiar, cuando es derrotado, posee el cuerpo de quien lo vence, remodelándolos y aprisionando su alma en su armadura. Manrik se quedó paralizado por el shock por un momento. Me han dicho que podría ser útil con esto. Yo, ciertamente puedo serlo, dijo Manrik, un poco aturdido. Se ha previsto que este Lucius atacará a Oberon y Sandrek, están planeando atraparlo en un laberinto de Tesseracto. Íbamos a dárselo atrás en el infinito para que lo guarde, pero si lo deseas, no veo ninguna razón por la que no podamos dárselo. En su lugar, dártelo a ti. No habían hablado con Trasin al respecto todavía, con la intención de convertirlo en una sorpresa para que no se lo perdiera.
Aunque, ¿por qué deseas tal cosa? Esa parte fue extraña. Ella sonrió, un travieso rizo de brillantes labios rojos. Tengo la intención de despojarlo de su armadura y enfrentarlo en la arena. Ay, eso tenía sentido. Manrique no tenía idea de lo hábil que era Lucius, pero ser derrotado por Oberon no indicaba falta de habilidad. Después de todo, Oberon a veces podía derrotar a Fulgrim. Su maldición no tendrá significado cuando lo resucitemos nosotros mismos. Oh, eso sonó bastante sensato. Manrique era vagamente consciente de que probablemente estaba condenando a Lucius a un destino horrible, pero considerando lo que le habría hecho a Oberon, no le importaba. Además, dada la naturaleza de los hijos del emperador, era muy posible que lo disfrutara. De hecho, luchar para siempre en la arena de gladiadores Drukhari divertiría mucho a Lucius muy bien. Siempre que todos sobrevivamos, entregaremos a Lucius en tus manos, dijo Manrique, tomando nota de enviar un mensaje a Sandrek y Oberon al respecto. Estaba seguro de que no les importaría especialmente, siempre y cuando la amenaza estuviera muy, muy lejos. Gracias. Entonces se separaron y Manrique regresó con sus tropas necrones, notando mientras lo hacía como los Drukhari parecían darle más respeto. Pensó que podía asumir que Lilith era una gran campeona entre su gente. Por un momento se preguntó cómo le iría a ella contra Oberon, luego dejó el pensamiento a un lado. Estaba ocupado ayudando a Sandrek en Valhalla. Con suerte, las fuerzas del Imperio del Hombre también llegarían pronto. Cuando Guilliman vio el caldero de hielo y fuego por primera vez, no se sorprendió en absoluto. Ibrahim le había dado una descripción decente de lo que enfrentaría y la realidad no lo decepcionó. Guilliman hizo una pausa para mirar el caldero con cierto grado de asombro. Era una tormenta eterna y monstruosa y, mientras observaba, los relámpagos destellaban entre nubes altas. La posición más protegida en la que se encontraban estaba siendo ligeramente azotada por la lluvia, pero en el caldero mismo había un torrente. Mientras el relámpago destellaba, Guilliman pudo ver varias trombas marinas activas. Esto es un poco como Fenris. No en su peor momento, pero cerca, dijo el compañero de Guilliman, Logan Grimnar, mientras contemplaba el caldero con aire pensativo y anticipador. Guilliman había hecho un llamado a los astartes que estaban acostumbrados a ambientes acuáticos muy extremos y, naturalmente, los lobos espaciales habían respondido. Tenía algunos sentimientos encontrados, no eran los que Guilliman normalmente seleccionaría para lidiar con una alianza Xenos, pero habían prometido comportarse. Y la honesta verdad era que Fenris era probablemente la mejor preparación para este lugar. El resto de sus fuerzas incluía una variedad de capítulos, en su mayoría de mundos acuáticos y los caballeros grises. Nunca se perderían una batalla contra Slanesh. Puedo ver vehículos allí, dijo de repente Fulgrim y Guilliman agudizó su concentración. Ah, sí, había luces brillantes que lo atravesaban y cuando usó los sentidos de su armadura, Guilliman las vio con gran relieve. Al igual que los necrones, todos los marines espaciales tenían mucho más que sus ojos disponibles. Lo cual era bueno, ya que la vista sería en gran medida inútil en esa cacofonía. ¿Qué está pasando con ese chorro de agua? Guilliman cambió su enfoque y vio lo que Fulgrim quería decir. Dos mezquites lo rodeaban y tal vez había 4 naves más pequeñas deslizándose alrededor de la base, manteniéndose alejadas con cautela. Muy extraño. Volviendo su atención a la Tierra, Guilliman vio una demostración realmente impresionante del poder de los Eldar. Todos estaban allí, exoditas, craftworlders y Drukhari. Las sectas más pequeñas que surgieron de las tres, los Arlequines y los Inari. No vio a Ibrahim, aunque seguramente estaba presente, probablemente detrás de las fortificaciones. Manrique corrió entonces y mientras lo hacía, Guilliman notó que seguía mirando al caldero. ¿Algo anda mal con ese chorro de agua? Preguntó, curioso. Manrique negó con la cabeza y volvió a mirar hacia la conmoción. Un guerrero Eldar muy joven entró, pensando que podía controlarlo, está perdida allí y luchando por salir sin que la maten. Luego entró otro Eldar, pensando en salvarla, y su situación es igual de sombría. El problema es que si sales incorrectamente, serás escupido a una velocidad increíble y estrellado contra el agua. Ah.
Es como chocar contra una pared de ladrillos, es por eso que los deportes acuáticos aquí normalmente están reservados para los necrones. Tenemos más posibilidades de aprender. Ja. No puedo esperar para probarlo, dijo Logan, y Guilliman estaba absolutamente seguro de que lo haría. Fulgrim también parecía brillante y ansioso. Manrique vaciló y luego emitió un sonido que simuló excelentemente un suspiro. Por favor, intenta no morir. Además, tenemos simuladores para cualquiera que no tenga experiencia en este tipo de entornos. Oh, eso fue maravilloso, los caballeros grises podrían usarlos. Algunos de ellos conocían los mundos acuáticos, pero en general esto era nuevo para ellos. Espero que hayas traído equipo. Nos faltan planeadores acuáticos. Trajimos todo lo que necesitamos. ¿Dónde deberíamos instalarnos?, preguntó Guilliman, y pronto los dirigieron a su porción de playa. Afortunadamente, estarían en gran medida al lado de los exoditas y necrones. Guilliman estaba seguro de que lo habían hecho deliberadamente, manteniéndolos separados de los Drukhari. Mientras se estaban preparando, dos grupos vinieron a llamar. Lamentamos muchísimo, señor Primarca, haber desobedecido sus órdenes. La hermana Gata creía que estaba siguiendo la voluntad del emperador, dijo una hermana de batalla con creciente humildad. Aceptaremos cualquier castigo que usted imponga. Eso parecía bastante innecesario en este momento. El único castigo que enfrentarás es esta batalla. Hazlo bien y todos serán perdonados, dijo Guilliman, y las hermanas de batalla parecieron profundamente aliviadas, incluso felices. Pero vivieron para la batalla. Entonces habló un Astares con una armadura gris oscura, acentuada con azul real. Ni siquiera sabíamos que había un tratado de paz. Estábamos en el final de la nada, luchando contra orcos, y de repente aparecen estos xenos. ¿Y qué es eso de un clon de Fulgrim? ¿Qué está pasando? Señor. Dijo en un tardío intento de respeto. Guilliman hizo una pausa por un momento, pensando por dónde empezar, pero entonces Fulgrim de repente se lo quitó de las manos. Espera. Espera. Armadura gris, orcos luchando, no nos habrías enviado un informe que en realidad fuera un dibujo con crayón, ¿verdad? El marine espacial se quedó helado y Guilliman pudo ver fácilmente su repentino pánico. Tal vez, dijo después de un momento, y Guilliman resopló, al ver la hilaridad de la situación. Nunca habían imaginado que esa broma algún día podría resultar contraproducente. Todos ustedes son idiotas. Vayan y únanse a sus hermanos de batalla y pídanles que les expliquen, no tengo tiempo. Le quedaban 1000 cosas más importantes que hacer. Los marines espaciales saludaron y se alejaron rápidamente antes de que pudiera reconsiderar y ordenar un castigo. Fulgrim los vio alejarse y enarcó una ceja. ¿De quién son hijos?, preguntó, morbosamente curioso. Guilliman negó con la cabeza. Oficialmente, son ángeles oscuros. Pero yo diría que eso es poco probable. Conocía bien a los hijos del Johnson y no encajaban en absoluto en el molde. Si Guilliman tuviera que adivinar, incluso podrían ser un capítulo híbrido, era inusual pero no desconocido, particularmente cuando el suministro de la semilla genética original y leal era extremadamente limitado. Bueno, comencemos. Necesitaban acostumbrarse al agua y a ningún momento como el presente. Los lobos espaciales estaban realmente ansiosos y ya lanzaron sus naves. Guilliman esperaba que tuvieran cuidado, pero no creía que lo fueran. Esto iba a ser interesante, de eso estaba seguro. Capítulo 73. Manrique observó la convocatoria con fascinación. El ritual estuvo dirigido por Ibraine, con todos sus galas. Manrique nunca había hablado realmente con la líder de los Inari y simplemente no había surgido pero ella era muy hermosa, aunque su disfraz le parecía bastante extraño. ¿Era ese casco remotamente práctico? ¿O realmente sirvió para algún propósito, tal vez como campo defensivo? Cualquier idea de semejante tontería desapareció cuando el ritual comenzó en serio. 7 de los Inari sostenían las espadas mientras Ibraine llevaba a cabo el ritual. Los símbolos de cada uno de los mundos astronave estaban en su lugar y cada uno desapareció a su vez. Las almas que habían reunido fueron entregadas a Inead.
Y en medio del caldero, se agitó una gran luz. Para asombro de Manrique, la tormenta interminable se calmó y las nubes se agitaron, separándose en algunos lugares y permitiendo una luz directa inusual y la visión de estrellas. Como un mundo bloqueado por mareas, Yggdrasil no tenía un ciclo normal de día/noche y la vista del cielo era extremadamente peculiar. Manrique recordaría lo que sucedió después del día de su muerte. No era una grieta warp como tal, sino una hinchazón de luz infinita. Dentro de esa luz, apareció la elegante figura de un dios. No era enteramente femenino ni masculino, era hermoso más allá de las palabras. Piel de color azul pálido, o tal vez violeta pálido, y cuando los ojos se abrieron eran de un azul oscuro infinito, más profundo que el océano. En esas profundidades, Manrique detectó el destello de fuego que identificó como almas. La armadura brilló y la boca del ángel de la muerte se abrió, revelando colmillos antes de gritar. No había ningún sonido que pudiera ser escuchado por los oídos. Pero Manrique sintió la atracción en su alma, un llamado a la batalla que funcionó en un nivel más fundamental que un cuerno de batalla. Todos lo sintieron, desde las hermanas de batalla hasta los Drukhari, y todos respondieron. Hubo un gran grito en respuesta antes de que el ángel desapareciera en el Imaterium, para ir a luchar en su nombre. Y así como el ángel luchó por ellos, ellos pelearían por el ángel. Los demonios comenzaron a invadir la realidad y, por segunda vez, Manrique se enfrentó a los demonios de Slaanesh. La inspiración lo atravesó y cuando apareció un guardián de los secretos, Manrique se lanzó hacia él con alas de fuego, cortándolo en pedazos. Sin embargo, él no estaba en un frenesí sin sentido, ninguno de ellos lo estaba, solo estaban llenos de pasión por la batalla. Las cosas rápidamente degeneraron como Manrique había previsto. Este era exactamente el tipo de batalla en la que la guardia habría sido terrible, pero los astartes sobresalieron, los demonios rápidamente se mezclaron mucho con las fuerzas defensoras y sin habilidades avanzadas de puntería, el fuego amigo habría sido increíblemente preocupante. Manrique se contuvo, empleando la mirada del arúspice para encontrar y aislar a los príncipes demonio. Luego pasó silenciosamente su posición a los de Atmarx. Manrique observó cómo los de Atmarx apuntaban a uno de ellos y, a pesar de la ventaja de la sorpresa y sus poderosas armas, no fue suficiente, los príncipes demonio eran un activo a la par de los titanes, en algunos aspectos. Entonces Manrique hizo un agujero en la realidad y mientras el príncipe demonio estaba distraído con las marcas de muerte, se deslizó y tomó su cabeza. La lanza de los ancestros brilló con una luz intensa mientras atravesaba al príncipe con una facilidad impresionante. Pero había más, muchos más. Manrique evaluó el campo de batalla y vio a varios de ellos en sus manos, un grupo de Drukhari, aumentado por las creaciones de los Homunculi, se enfrentaban a un príncipe demonio y guardián de los secretos. No necesitaban ayuda todavía pero Manrique los marcó en su mente. Allí, un príncipe demonio destruyó a un señor de los espectros, pero dos más convergieron hacia él, apoyados por brujos. Tampoco necesitaron su ayuda. Los astartes necesitaban su ayuda. Una mujer hermosa, incomparablemente hermosa y extrañamente humana, caminaba hacia su fila. Irradiaba una forma de carisma oscuro que estaba más allá de todo lo que Manrique había encontrado antes. Casi similar a su empatía, silenciosamente los instó a arrodillarse, a humillarse, a reconocerla como su reina. Estaban luchando incluso por dispararle y Manrique sintió que la única razón por la que no sucumbían eran los ecos del grito de Inead. Todavía los fortaleció, pero se estaba desvaneciendo rápidamente bajo la influencia de la pura obstinación. Pura obstinación. Solipsismo llevado al punto de la locura. No somos tú. Nunca seremos tú. Nunca obedecerte, nunca bailar a tu ritmo, no importa cuánto tiempo lo intentes. Manrique se llevó una mano a la cabeza, las alas de Sanguinius se manifestaron detrás de él. El carisma de un primarca la contrarrestó y los astartes lanzaron un gran grito cuando la mujer de repente se convirtió en un monstruo. Todavía hermosa, muy hermosa, pero ni remotamente humana y pudieron enfrentarla. Su ira apuñaló la mente de Manrique, pero él se limitó a mirarla fijamente, contrarrestando su voluntad con la suya. Mientras Manrique apoyaba las batallas terrestres, Fulgrim y Guilliman se centraban en el mar.
De ahí estaban seguros de que vendría el príncipe demonio Fulgrim, y no los decepcionó. El caldero se agitaba frenéticamente. La tormenta se había salido de control, magnificada más allá de toda razón por las fuerzas que se estaban desatando. La risa de los lobos espaciales y algunas comunicaciones de ellos indicaron que ahora vieron los colmillos de Fenris. Los príncipes demonio evitaban el caldero, ya que valoraban mucho sus propias vidas, pero el caos engendra, las diablillas y los guardianes de los secretos tenían otras ideas. La batalla naval fue absolutamente desenfrenada, ya que las fuerzas se deslizaban entre el aire y el agua, evitando las trombas de agua y, a veces, sumergiéndose en ellas. Al menos un atrevido y tonto Necrón empleó el chorro de agua como arma, sacrificando su propia vida pero también destruyendo por completo a un guardián de los secretos, mientras lograba apuntar su salida y alcanzar su objetivo a aproximadamente 300 millas por hora. En este caos, apareció Fulgrim y disfrutó de cada momento. El príncipe demonio estaba sonriendo ampliamente mientras se encontraba con sus hermanos en ese agitado pantano. Ah, Guilliman, ha pasado tanto tiempo. Te ves sorprendentemente bien, considerando cómo nos separamos. ¿Y quién es? El príncipe demonio miró a su clon con una mirada fascinada y también codiciosa. Si ver su yo incorrupto le molestaba en algo, no había señales de ello. Soy un clon perfecto tuyo, monstruo, y redimiré mi nombre, dijo Fulgrim y Guilliman frunció el ceño con fuerza al ver la sonrisa del príncipe demonio. Sabía lo que vendría después si dejaba que sucediera. Ahórranos tus depravaciones, espetó Guilliman antes de encender la espada del emperador. Defiéndete. No tenía absolutamente ningún sentido hablar con él. La batalla tuvo lugar en lo profundo del agua. Afortunadamente, ambos habían peleado en el agua muchas veces y eran bastante hábiles con ella. Desafortunadamente, como Manrik había previsto, el cuerpo serpentino de Fulgrim también era excelente en el agua y era elegante más allá de las palabras, sus numerosos brazos contraatacaban y atacaban con una facilidad aterradora. Fulgrim y Guilliman no fueron completamente superados, pero fue una batalla muy dura, de ida y vuelta. El príncipe demonio disfrutó cada momento. Entonces un tercer combatiente se unió a la batalla. Había tomado un tiempo, porque el Cryptek a cargo había querido ser absolutamente firme con su control y lo había probado un poco en el campo de batalla superior antes de enviar a su esbirro al agua. Los ojos del príncipe demonio Fulgrim se abrieron por un momento antes de girarse en un movimiento inefablemente elegante, deteniendo la guadaña que le habría partido la cabeza. El fragmento del portador de la noche se sentía frío, incluso en lo profundo del agua ardiente. Cuando Guilliman y Fulgrim lo vieron, ambos sintieron un escalofrío en el alma, una punzada de mortalidad que incluso el primarca soportaba. Fue una reacción profunda e instintiva, al contemplar la muerte, la criatura que había inspirado la existencia de un mito similar en todas las especies sensibles, la leyenda de la parca. El Ordo Xenos había notado que el mito parecía ser universal, pero asumió que era simplemente porque la muerte era universal y los huesos eran un motivo sensato. El hecho de que la guadaña fuera universal era un poco más desconcertante, el príncipe demonio Fulgrim no sintió nada de eso, ya que había trascendido la muerte y también se encontraba en un estado exaltado, un subidón constante que le otorgaba Slanesh. Para él, el Nichtbringer era un oponente más y bastante aburrido, a pesar de su gran poder. Lo demostró en su desdeñosa mueca, contrarrestando la guadaña una y otra vez con desdeñosa facilidad. Eso enfureció al fragmento y a pesar de que odiaba virulentamente a los necrones, por un momento odió a Fulgrim aún más. Los tres trabajaron juntos, intentando derribar al príncipe demonio. Y el agua se agitó aún más fuerte cuando tuvo lugar una batalla de dioses debajo de la superficie. En otros lugares, en Valhalla, la batalla también se estaba librando y iremos allí por un tiempo. Rafael de los hijos del emperador era un viejo y astuto marine espacial del Caos. Entonces, cuando comenzó la batalla por el Valhalla, se quedó atrás y observó. El lugar obvio para atacar era la rampa que los humanos habían construido.
En realidad había comenzado como el final del valle, pero muy interrumpido y casi intransitable cuando el valle llegó oficialmente a su fin, conduciendo a la parte norte del planeta, donde la franja de tierra habitable se rompió antes de continuar por el otro lado. Los habitantes de Valhalla habían limpiado esa tierra quebrada y la habían convertido en una hermosa rampa, suave y clara, pero también marcada con líneas profundas para facilitar la navegación. Eso era para poder llegar a los tramos superiores. Hacía frío, sin duda, pero también había hielo con agua debajo y allí se podía realizar una pesca muy fina, alimentando a la población. Valhalla ya se había ganado una gran reputación por la calidad de su pescado y patatas fritas. Rafael no sabía nada de eso, por supuesto, aunque podría haber elegido pescado con patatas fritas. Tal como estaban las cosas, miró dubitativamente la rampa mientras las daimonetes descendían corriendo y los guardianes de los secretos, más corpulentos, avanzaban pesadamente tras ellas. Al final de la rampa, antes de que se dividiera en dos caminos separados, había un gran acantilado. Una formación natural, pero frente a ella estaba la inmensa estatua de un Necrón. Algo en esa estatua puso a Rafael en guardia. Después de un breve momento de pensarlo, se dio cuenta y parecía demasiado tosco. Había tratado con necrones antes, eran arrogantes como avispas, una mala imagen de un gran líder sería un insulto para ellos. Y esta estatua era definitivamente pobre. Entonces, ¿por qué lo tolerarían? Cuando Rafael vio que los pedazos comenzaban a caer de la estatua, inmediatamente se agachó para desaparecer de la vista. La estatua lentamente se agrietó y se descascaró, pedazos y pedazos cayeron mientras lo que había dentro comenzó a moverse. Rafael tragó saliva al ver al titán emerger de su escondite de piedra y apuntar hacia la rampa. Luego disparó. Rafael maldijo al ver la energía crepitante de la tecnología Necrón. Tiene las armas de un monolito. Probablemente junto con el armamento de un titán tradicional, sin mencionar los escudos de vacío, y esta era una especie de combinación impía de tecnologías. Luego empeoró aún más cuando el titán se movió con una gracia y velocidad sorprendentes, aplastando a docenas de daimonetes con pasos rápidos, casi de baile. Esa es tecnología antigravedad Necrón. No quería estar en absoluto cerca de este monstruo. De todos modos, no tenía sentido, un solo marine del caos no iba a hacerle nada a un titán. Así que Rafael permaneció escondido y observó cómo las daimonetes hacían todo lo posible para derribar la cosa. Al titán se le unían necrones y armaduras de caballero, pequeñas en comparación con su increíble masa. Los necrones estaban en los acantilados, en su mayoría, disparando emplazamientos contra los demonios Slanesi. Los demonios los sacaban y los mataban, pero sufrían muchas bajas por cada defensa que reclamaban. Particularmente cuando las armaduras de titán y caballero estaban allí para destruirlos. Sin embargo, las daimonetes estuvieron cerca. Escalaron los grandes acantilados y con increíble gracia saltaron sobre los hombros del titán. Quizás podrían haberlo abrumado con su gran número, pero entonces el fuego ardió a través del titán, convirtiendo a los demonios en cenizas y calentando la superficie del titán hasta que brilló. Vagamente, se preguntó Rafael. ¿Podría eso matar a la tripulación? La tripulación eran Puintrons, así que la respuesta fue un rotundo no. El calor creciente en el interior ni siquiera era incómodo, la fuente del fuego era una criatura maligna que Rafael no había visto antes. Tenía la forma de un hombre y parecía estar compuesto únicamente de fuego, e incluso desde su posición podía ver ojos verdes brillantes. Irradiaba pura malicia y parecía deleitarse especialmente en causar quemaduras horribles, pero dejaba a la víctima lo suficientemente viva como para gritar de dolor. Todo un logro, en realidad, tratándose de demonios que normalmente podían apreciar cualquier sensación. Sin embargo, había algo en estos incendios que no les gustaba. El aura del ardiente era muy diferente a la del portador de la noche. El portador de la noche irradiaba muerte fría, pero con la sensación de que te mataría extremadamente rápido mientras aniquilaba a la población de todo tu planeta. El ardiente daba la impresión de que lo haría. Disfrutar asándote lentamente, saboreando una muerte más personal. El fuego arrasó con todo lo que amenazara al titán, dejándolo desatar una y otra vez. Rafael sacudió la cabeza antes de alejarse silenciosamente.
Aún podrían ganar, pero las hordas de Slaanesh simplemente tendrían que abrumar al titán y al monstruo, tal vez traer a un grupo completo de príncipes demonio para derribar los escudos de vacío del titán y cualquier tecnología Necrona impía que lo estuviera protegiendo. No había nada que pudiera hacer aquí, así que vería lo que estaba sucediendo en otras partes del campo de batalla. Rafael no fue el único que pensó que bajar por la rampa era una mala idea, por lo que vio a sus hermanos de batalla usando otro grupo de diablillos como cebo. Los buscadores de Slaanesh cabalgaban con gracia a través de la nieve, buscando entrar al Valhalla a través de las grandes paredes del valle. Por supuesto, los necrones y los humanos seguramente estarían preparados para eso, por lo que los hijos del emperador se quedaron atrás, dejando que los demonios tomaran el control y, con suerte, revelaran la naturaleza de las defensas. Funcionó exactamente como lo habían planeado, aunque las defensas en cuestión resultaron ser bastante temibles. Rafael lo vio antes de que sucediera, la superficie que conducía hacia el valle parecía nieve, si no se tenía vista de águila, pero definitivamente no lo era. Los buscadores de Slaanesh lo descubrieron por las malas, corriendo directamente hacia las inmensas trampas de pegamento que rodean los bordes del valle. Cuando fueron atrapados, necrones y humanos salieron de sus escondites y comenzaron a dispararles, destruyendo las unidades atrapadas. Rafael maldijo en voz baja mientras sus hermanos de batalla intentaban descubrir cómo pasar el pegamento sin quedar atrapados en él. Este lugar fue una pesadilla. Aunque pensó que este lugar probablemente tenía las mejores posibilidades de éxito, Rafael aún no había terminado. No fue a verlo él mismo, pero se conectó a través de otro hermano de batalla y vislumbró el otro extremo del valle. No fue su sorpresa que otro titán custodiara esa gran entrada a las partes más verdes del valle. Este era en realidad más grande que el de la rampa e incluso más desagradable, lanzando grandes torrentes de misiles para destrozar a los ejércitos entrantes. Aquí también estaba en juego una entidad extraña, aunque era muy diferente, parecía un anciano marchito y en lugar de quemar a las daemonettes, las hacía marchitarse y pudrirse. La malignidad que Rafael sintió en él le hizo sentir frío. ¿Cuáles fueron estas cosas horribles? Dejando todo eso de lado, Rafael se acercó a un amigo que había ido a unirse a la otra batalla, la del caldero. Horus, las cosas no van bien aquí. ¿Cómo te va? Preguntó, esperando que al menos una parte de esto no fuera una absoluta mierda. Es un espectáculo de mierda absoluto. Bueno y maldita sea. No tengo idea de quién está ganando excepto las trombas marinas. Agua y caño sí. Hasta ahora nos han matado a 2. Y no tengo idea de cuántas daimonetes y enemigos han capturado. ¿Estás diciendo que el peor enemigo es el clima? Dijo Rafael, sintiendo una hilaridad extraña y lunática ante la locura de todo esto. ¿Esto realmente estaba sucediendo? Casi le recordó el asedio de Terra, en términos de puro caos. Tal vez. Sin duda, lo más impredecible, todas las energías que se desatan lo vuelven loco, se generan aleatoriamente y se vuelven más difíciles de evitar. Aunque los malditos Drukhari podrían ser peores, parecen haber traído a todos desde Komorrag. Maldita sea, eso estuvo mal. Los Craftworlders y los Exoditas eran feroces, pero su número era limitado en comparación con los Drukhari. Los caballeros grises también están aquí. Esto es un montón de mierda gigante. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Bueno, tenemos 2 titanes, una legión de armaduras de caballero, algunas cosas extrañas y trampas de pegamento. ¿A quién se le ocurrió esta idea de todos modos? Parecía el tipo de cosas que harían los Drukhari. Creo que lo mejor que podemos hacer es intentar eliminar estas trampas, pero es difícil cuando te disparan constantemente. Aún así, era mejor que los titanes. El fuego podría ser la mejor opción para desnaturalizar las proteínas del pegamento. Eso funcionaría, estaba seguro de ello y ya había indicado que convocaran a algunos buscadores con monturas que pudieran escupir fuego y también a hechiceros del caos y príncipes demonio. Una vez que podamos entrar al valle, podrían causar más caos allí y, con suerte, atacar a los titanes desde 2 lados. Necesitaban abrumarlos. De hecho, los demonios Slaanesh sí podían amenazar a un titán, pero necesitaban poder alcanzarlo y empezar a destrozarlo.
Eso era condenadamente difícil, pero las hordas de Slaanesh eran, de hecho, casi infinitas. Bueno, buena suerte. Solo estamos tratando de no morir. Siempre un buen plan. Rafael cortó la conexión y esperó pacientemente a que llegaran los bomberos. Estaba seguro de que sabía cómo superar esta trampa y que esa sería su parte en esto, ayudando a llevar las fuerzas de Slaanesh al valle de abajo. ¿Les permitiría vencer a los titanes? No lo sabía, pero sabía que era el mejor paso y era leal a su patrón, al menos por ahora. Si Slaanesh cayera, no sería el fin del mundo para él. Rafael pasaría a otra cosa. Ana estaba luchando por su vida, en el infierno que era el caldero. No muchos engendros del caos y daemonetes lograron pasar a los Eldars y Astartes para alcanzar su posición en las fortificaciones. Pero debido a la locura, algunos lo hicieron y se mantuvieron muy ocupados disparándoles. Eso era de vital importancia, aunque un solo engendro del caos que llegara a la playa no importaría demasiado, cada uno añadía peso al intento de Slaanesh de reclamar el punto espiritual de Yggdrasil. Demasiado y la balanza se inclinaría a su favor. Mientras defendían la playa, oraron al emperador y encontraron fuerza en su fe. Los protegía contra los halagos de los demonios Slaaneshi, tan eficazmente como la piedra negra. Y mientras la batalla continuaba, un sentimiento extraño comenzó a surgir. Extraño pero hermoso, Ana lo reconoció y no fue la única de las hermanas en sentirlo. Oren hermanas. Oren al emperador para que le ayude a llegar a este mundo y brindarnos ayuda. Ana sintió que subía dentro de ella y oró, incluso mientras disparaba, uniéndose a las alabanzas del emperador. Ella no sabía nada de cómo funcionaba realmente, solo que podían, con su fe, traer al emperador a este mundo. Todos los Eldar y Manrik podrían haberles dicho que con los muros de la realidad tan tenues como eran ahora, en realidad era un momento óptimo para eso, sobre ellos se agitaba una nube de luz. En realidad, una pequeña grieta warp, pero estrictamente controlada para no abrirse realmente, todo lo que salió fue una voz. Resonó en todo el campo de batalla y todos, desde los Drukhari hasta los caballeros grises, escucharon su mensaje. Canta, hijo del hombre. Canta al temperamento de la tentación suprema, lo que solo los mortales pueden saber. Cántale la llamada del vacío. La llamada del vacío. Ana frunció el ceño para sí misma, todavía disparando sus armas. Esa frase, la había escuchado en alguna parte antes. Por un tiempo, la batalla continuó pero luego, mientras el caos continuaba, comenzó la canción. Ana estaba asombrada porque no era una canción que se escuchaba con los oídos y era una proyección psíquica vasta e increíblemente poderosa. Mitad emoción, mitad palabras, cantó en todas sus mentes con un impulso poderoso y seductor. ¿No quieres saber cómo es? ¿No quieres saber cómo se siente? La única sensación que no conoces la única cosa que nunca podrás saber menos que lo hagas ahora no quieres saber cómo es morir. Ana recordó ahora y la llamada del vacío era el nombre que se le daba a ese extraño impulso hacia la autodestrucción. Esa vocecita en el fondo de tu mente, cuando estabas parado en el precipicio, que te instaba a saltar. Sintió la tentación de la canción incluso en medio de la batalla, pero Ana era mortal y la hizo a un lado. Sabía en el fondo lo que era morir. Ella no tenía intención de hacer eso hoy. Pero la canción no estaba destinada a ella ni a ningún mortal. Los demonios de Slaanesh se volvieron locos, ya que el tentador fue realmente tentado. Atacaron en un loco frenesí, arrojándose sobre las armas de sus enemigos y riéndose mientras morían. Los príncipes demonio intentaron detener la locura, conocían bastante bien la mortalidad y habían luchado duro para evitarla, pero no fueron suficientes. Los marines del caos comenzaron a desaparecer silenciosamente, abandonando el campo de batalla cuando sintieron el cambio de rumbo, el principio del fin. Si el príncipe demonio Fulgrim hubiera mantenido su mente, eso podría haber sido suficiente para sacar a Slaanesh del borde del abismo. Sin embargo, no lo hizo. En su libertinaje salvaje, sus interminables placeres y varitas, abrazó la llamada del vacío y rió locamente mientras abandonaba toda defensa, atacando a sus enemigos con abandono.
Y al hacerlo, cometió un error fatal porque golpeó el escudo del clon con 3 espadas simultáneamente. Un error que no debería haber cometido. Fulgrim había descubierto el escudo casi al instante. Pero la llamada del vacío lo había seducido a abrazar la autodestrucción. El poder reflejado impactó al príncipe demonio con tanta fuerza que casi lo decapitó. Entonces el portador de la noche terminó eso, su guadaña atravesó el cuello ya muy debilitado y extrajo la cabeza de Fulgrim de su cuerpo. Y a pesar de no tener pulmones, se rió. Realmente no importa. El caos no me entregará tan fácilmente, nos vemos dentro de 1000 años, hermanos. Dijo antes de desaparecer, desterrado de regreso al Materium. Y tenía razón, la muerte de su patrón significaba poco. Chaos Undivided no permitiría que un primarca demonio simplemente se desvaneciera. No, los 3 dioses del caos restantes contribuirían a su poder y continuarían con el regalo de bienaventuranza que Slaanesh le había dado. Realmente nada cambiaría. Los otros príncipes demonio no tuvieron tanta suerte y comenzaron a desaparecer también. Con el fracaso en el horizonte, necesitaban conservar los restos de su poder e intentar encontrar rápidamente un nuevo patrón. La mayoría acudiría a Tzeentch, porque al menos podía comprender y permitir su libertinaje. Algunos irían a Khorne, los que disfrutaban mucho con el derramamiento de sangre. Algunos serían obligados a servir a Nurgle, serían capturados cuando sus poderes comenzaran a desvanecerse y se les daría la opción de servir o morir. En general, muy pocos de los príncipes demonio desaparecerían por completo. Eran recursos preciosos y los otros 3 poderes del caos se movilizarían para asegurarlos, mientras llenaban el vacío dejado atrás. La pérdida de los marines del caos y los príncipes demonios significó el final de la verdadera batalla, ya que el resultado ya estaba decidido. Todavía era cruel, ya que necesitaban matar a la mayoría de los demonios Slaanesh y los engendros del caos, pero el clima en el caldero se calmó hasta alcanzar algo cercano a lo normal. Y cuando Inea realmente ascendió, en el Imaterium, los demonios comenzaron a debilitarse y desaparecer. Sus energías reclamadas por el vencedor. Cuando las cosas se calmaron y el último de los enemigos fue eliminado, las nubes sobre el caldero se abrieron nuevamente en un breve momento de paz. Todos pudieron recuperar el aliento y evaluar las bajas, que eran muchas. Incluso los necrones habían sufrido. Los poderes de la disformidad, combinados con las trombas de agua, habían causado muchos fallos en la recuperación. Pero al final se hizo. Se había asestado un golpe al caos y, por primera vez en mucho tiempo, los Eldar eran verdaderamente libres. Capítulo 74. Capítulo de bonificación. Iztaal estaba completamente fusionado con su armadura de caballero. Esa era la gloria y la magia de Gnict-Armors. Los implantes que recibieron todos los pilotos de Gnict-Armor les permitieron interactuar completamente con las hermosas máquinas. Fue perfecto, convertir la Gnict-Armor en su propio cuerpo. Por eso, para muchos de los pilotos, las armaduras eran casi sagradas. Usarlas como piezas era como sacrificar piezas de sus propios cuerpos. Iztaal había perdonado a Han por eso, entendía que había sido práctico, pero aún así lo odiaba. Iztaal estaba luchando contra los demonios de Slaanesh. Era un hombre bastante religioso y descubrir que los demonios eran reales y que, de hecho, querían arrastrarte al infierno, había aumentado su fervor. Así que luchó con un fuego sagrado en su pecho y, sinceramente, sus protecciones de piedra negra probablemente eran innecesarias. Este era exactamente el tipo de creencia que tenían las hermanas de batalla, el tipo de creencia que formaba una armadura. El valle frente a él era un desastre. Al salir del Valhalla propiamente dicho fue donde comenzó la agricultura. En el extremo norte, la tierra no era tan fértil, por lo que no se la habían entregado a agricultores como Borin. Pero todavía habían estado criando cabras en los matorrales y ahora, esos matorrales estaban en llamas. Iztaal sabía vagamente que las comunidades agrícolas también sufrirían, ya que demonios aleatorios las destruirían porque podían, pero no importaba. Lo que importaba era conservar el Valhalla. Entonces un príncipe demonio entró al campo de batalla. Los grandes escudos del vacío del titán tuvieron que activarse, ya que se protegió de una ardiente explosión de poder.
Istahal vio al príncipe claramente, era algo espantoso, tratar de ser hermoso pero fallar estrepitosamente en la estimación de Istahal. Todos eran así, iban demasiado lejos en todo y se volvían estridentes y absurdos. Sin embargo, a Istahal realmente le importa un carajo el sentido estético de las criaturas. Sin siquiera la más mínima pausa, se lanzó directamente hacia él. Cortó suavemente a través de las daimonetes, dirigiéndose hacia el objetivo de alto valor y ni siquiera se le pasó por la cabeza que podría ser superado. Para eso estaba aquí. Estaba aquí para matar y morir. Casi muere. Istahal disparó mientras corría, y el príncipe desperdició sus flechas, pero tenía una espada de energía. Una gran espada, adecuada al tamaño de su armadura de caballero, la activó y saltó. Fue un salto hermoso y suave y estaba listo para causar destrucción absoluta. Desafortunadamente, su armadura de caballero no tenía escudos del vacío y cuando el poder del príncipe lo golpeó, atravesó las piernas de su armadura. Istahal todavía lo intentó y casi asestó el golpe, pero luego fue derribado. Las advertencias se dispararon antes de que los sistemas internos murieran y la armadura se viera obligada a depender de sistemas de respaldo. Istahal estaba tan subido de adrenalina que al principio no notó el dolor. Entonces llegó el dolor y fue agonizante. Istahal podía oler la carne cocida y se dio cuenta de que el hedor provenía de su propio cuerpo. La armadura de caballero, lo poco que quedaba de ella, respondió a su angustia inyectándole estímulos de dolor y también activando una baliza de socorro, que significaba que esta armadura estaba caída y que el piloto necesitaba recuperarse. Sin embargo, nadie pudo llegar a él, mientras la batalla continuaba e Istahal solo podía jadear al quedar atrapado en lo que quedaba de su armadura de caballero. Fue una experiencia que recordaría hasta el día de su muerte y sería profundamente traumatizante. Sin embargo, saber que habían tenido éxito y habían mantenido el Valhalla, contra todo pronóstico, le ayudaría a recuperarse al final. Solo carga y dispara. Solo carga y dispara. Stiglar Kenzie formaba parte de las fuerzas que ocupaban un emplazamiento fijo, un gran cañón. Su trabajo consistía en ayudar a cargar los pernos y lo hizo con una intensidad decidida. Las PDF de Valhalla no estaban preparadas para escaramuzar directamente con daimonetes, a menos que fuera absolutamente necesario. En cambio, prefirieron participar en ataques a distancia mientras las armaduras de caballeros se enfrentaban a los demonios cuerpo a cuerpo, con sus espadas de poder destellando. Y lo que les encantaba utilizar, sobre todo, era el armamento pesado. El tipo de armas que ciudades como Opeslandim habían desplegado en la guerra contra los Drukhari eran las armas grandes. Cambiando de objetivo, dijo fríamente el oficial de objetivos mientras Stiglart pasaba por encima de otro rayo. Esto podría haberse automatizado y a veces lo fue, pero la IA y los robots utilizados tenían que ser bastante avanzados. Tenían varios tipos de munición, por lo que tendrían que poder cambiar sobre la marcha. Además, el arma en sí no estaba completamente arreglada, podían cambiar su posición si fuera absolutamente necesario. En ese momento, hacer que una IA de combate fuera lo suficientemente flexible para manejar las tareas se estaba volviendo peligroso. Los necrones lo sabían, razón por la cual sus IA de combate eran bastante estúpidas y normalmente simplemente corrían directamente hacia el enemigo. Hacer algo lo suficientemente inteligente como para ser bueno en el combate era provocar problemas. De hecho, así fue exactamente como el Imperio Terran se había metido en problemas. Hace tanto tiempo los hombres de hierro habían sido modelos de combate de IA, Stiglar no podía saberlo, pero ahora estaban apuntando a un guardián de los secretos y se ofendió por su descaro. Una explosión de poder impactó el acantilado cerca de su posición, provocando que la piedra se derritiera y resumara. El calor en su puesto subió inmediatamente, pero Stiglar no le prestó atención. Su trabajo era cargar y disparar. Desafortunadamente, la siguiente explosión estuvo mucho mejor dirigida. Y no hay más en esta historia. Sandrek estaba tratando de ignorarlo, pero debajo de su calma habitual había un caldero de ansiedad hirviendo. ¿Vas a estar bien, viejo amigo? Le preguntó a Oberon con ansiedad, incluso mientras su mente trazaba cada parte de la batalla y enviaba algunas órdenes intersticiales.
Estaba particularmente concentrado en las trampas de pegamento, estaban logrando avances a lo largo de las crestas y necesitaba enviar algunos cuchillos cortos para lanzar fuego de supresión. Sé lo que tengo que hacer, retumbó Oviron y Sandrake no encontró eso reconfortante. Solo hacía falta un error y luego ¿qué harían? Intenta encarcelar a la criatura y llevarlo con los Eldar, supuso. La sola idea le dio a Sandrake más ansiedad porque ¿y si no pudieran hacer nada? Cálmate. Todo estará bien. Oviron pudo ver su inusual nerviosismo. Es una cuestión de tu alma, eso es todo, dijo Sandrake, juntando las manos. Era tan extraño volver a pensar en sus almas inmortales después de tanto tiempo sin ellas. Fue maravilloso tenerlos de vuelta y Sandrake se sentía muy vivo ahora. Incluso apreciaba los recuerdos que le habían regresado, a pesar de la forma en que todo había terminado. La pequeña Sandría, abrazándola, viendo su rostro, atesoraría ese recuerdo. Ah, si tan solo le hubieran permitido crecer. Su mente iba en todas direcciones y eso no era bueno. Sandrake retrocedió con fuerza, examinando el campo de batalla en su mente, ayudado por docenas de fuentes de información que alimentaban directamente su percepción. Esta era la magia de un enemigo de batalla, algo que le llegaba sin esfuerzo. Sus propios comandantes tenían algo similar con sus unidades, que los prepararía si Sandrake alguna vez cayera en batalla y uno de ellos tuviera que tomar su lugar. Sin embargo, comparar la fuente de datos de un comandante con la de un enemigo fue un gran paso adelante en complejidad. Sandrake supo cuando había llegado el momento. Captó las sutiles vibraciones en el casco de su puesto de mando y alertó a Oviron de que se acercaba. Oviron simplemente asintió estoicamente mientras los críptex ocultos estaban listos, tenían el equipo, las cosas que normalmente se usarían para encadenar un Ktan. No se arriesgaban. Sandrake quedó realmente desconcertado cuando vio por primera vez a Lucius el Eterno. Le habían dicho que los seguidores de Slaanesh generalmente intentaban ser hermosos, según sus propios estándares, aunque no los de los demás. Lucius parecía estar oponiéndose a esa tendencia ya que nadie llamaría hermoso a este casco lleno de cicatrices. Aunque por lo que él entendía, la adoración a Slaanesh también involucraba otras cosas, como la búsqueda de sensaciones y perfección. Quizás Lucius estaba enfocado en un área diferente y como la perfección de sus habilidades con la espada. La monstruosa criatura estaba armada con un gran látigo carnoso y una espada de aspecto poderoso. También era enorme, aunque no más que Oviron. La danza de batalla comenzó entonces y Sandrake intentó no mirar, intentó mantener su atención en la batalla que se libraba fuera del puesto de mando. No podía permitirse consumirse en lo que estaba sucediendo aquí, tenía deberes en otra parte. Aún así, no pudo evitar desviar parte de su atención hacia el duelo entre Lucius y Oviron. La habilidad de Lucius era incomparable, pero también lo era la de Oviron y, como siempre hacía, Oviron estaba explotando la naturaleza duradera de su cuerpo. Esa era la gran ventaja que tenían los necrones poderosos sobre las razas menores, su potente necrodermis y sus rápidas habilidades de regeneración. Necrones menores, no tanto, pero incluso allí podrían ignorar heridas que fácilmente harían que un humano gritara de dolor. El látigo tenía púas y parecía moverse con voluntad propia, pero las púas eran simplemente ineficaces para infligir heridas reales a Oviron. Los pinchazos leves se repararon casi instantáneamente y esencialmente no tenían sentido. Lo único para lo que servía el látigo era para desequilibrarlo, y Oviron era más que capaz de lidiar con eso. La verdadera amenaza era la espada de poder en la otra mano de Lucius, que era un arma realmente potente. Sandrake no tenía aliento que contener, pero si pudiera, habría estado conteniendo la respiración mientras Oviron se enfrentaba a este enemigo. Nunca antes había estado tan preocupado de que Oviron pudiera ganar. La verdad era que a Sandrake nunca le preocupó mucho que Oviron o incluso él mismo fuera llamado a ser llamado. Sin duda obstaculizaría el campo de batalla, pero tenía protocolos de comando establecidos para fluir hacia su sucesor designado y tenía fe en sus señores supremos con razón, en realidad. Si bien muchos enemigos pensaron que eliminar a Sandrake causaría confusión y detendría el avance Necron, en realidad no lo haría. Si fueran increíblemente buenos, podrían explotar el hecho de que el nuevo Nemesor Necron no estaría a la altura de Sandrake.
estándares, pero eso fue todo. Lucius se movía con una velocidad sobrenatural, mejorada por las drogas de combate, pero Oberon también era rápido y astuto. Aceptó heridas que no importaban y bloqueó las que sí lo eran, mientras causaba daño constantemente a Lucius, trabajando para debilitarlo y desangrarlo. Por la sonrisa en el rostro de Lucius, a él no le importaba en lo más mínimo. Pero claro, no tenía idea de que Oberon entendía lo que estaba pasando. Oberon estaba actuando según un plan. Maniobró cuidadosamente a Lucius hasta la posición correcta y eso activó un protocolo especial, que había sido grabado en el suelo. Surgió un campo de contención y Sandrake vio la sorpresa de Lucius, seguida de ira cuando dos Cryptex salieron y activaron las poderosas ataduras, diseñadas para contener a Unctan. Luego habilitaron el Tesseracto. Fue una señal del poder de Lucius, de sus bendiciones para Slaanesh, que se resistió por un tiempo mientras su expresión se volvía absolutamente asesina. ¿Quién te advirtió?, dijo a Lucius antes de ser absorbido por el laberinto del Tesseracto. Sandrake sintió un tremendo alivio al saber que ya estaba hecho. El Crypteg le entregó el Tesseracto sin decir palabra y Sandrake asintió y lo guardó. Se aseguraría de que llegara a esa mujer Drukhari en particular. Los Tesseracts podrían ser utilizados por razas distintas de los Necrones, siempre que pudieran dominarlos, pero Sandrake también proporcionaría la clave para un uso fácil. No tenía sentido ser grosero. Una vez hecho esto, Sandrake pudo dedicarse de todo corazón a la batalla. Oberon era una presencia reconfortante a su lado y Sandrake volvió a sentir un tremendo alivio. Si hay algo de lo que nunca se recuperará es de perder a su mejor amigo.